All right. I'd like to ask you about the good and the bad of AI, and also invite you to respond to each other if you would like to as we go, and make this as much of a conversation as we can. So the first thing I'd like to hear from each of you is an example of where AI is a force for good, and an example of where you think your country needs to minimize the risks posed by AI. So, Mrs. Falco, since you're here on my right, maybe we can start with you. Hello. Good afternoon, everyone. Thank you very much, ITU, for the invitation. It's a pleasure and an honor to be here. And also, I think that it's great to have the opportunity to share our experience and also work together in order to form a more partnership. I think that the universalization of knowledge is essential, so I will switch to my native language, to Spanish, in order to work on that. Ahora vamos al español. Muy buenas tardes a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Quiero felicitar a Doreen y a todo el equipo del ITU por hacer este encuentro que nos ayuda a todos a trabajar juntos para que la inteligencia artificial se pueda desarrollar y la podamos universalizar, siendo transversal a todo lo que hacemos. Yo soy la presidenta del Regulador de las Comunicaciones de Uruguay y, como se pueden imaginar, la inteligencia artificial nos desafía muchísimo en todos los sentidos. También tengo la oportunidad de ser profesora en la Universidad de Montevideo, lo cual me muestra directamente los desafíos que tienen los diversos estudiantes a la hora de entender lo que es la inteligencia artificial, así como para poder comprender cómo la pueden utilizar, ¿verdad? Cómo la pueden implementar, así como poder conocer lo que son los diversos riesgos que tiene. En Uruguay, hoy por hoy, la inteligencia artificial la estamos utilizando en diversas áreas. Pero me interesa comenzar destacando que nosotros tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial desde el año 2020. En el año 2021, siguiendo lo que eran las recomendaciones de UNESCO, vimos la necesidad de actualizar esa estrategia nacional de inteligencia artificial y actualmente estamos haciendo un trabajo colaborativo con los diversos actores del ecosistema de manera de actualizar la estrategia nacional de inteligencia artificial, haciendo que participen tanto el sector público como el sector privado y que también haya representantes de todos los actores del ecosistema. Además, nos estamos apoyando especialmente en todos los principios que estableció la UNESCO. De esta manera, entendemos que va a ser una manera más fácil de que se pueda, haya mayor engagement de todo lo que son los diversos actores del ecosistema y también nos ayude con lo que es la transparencia, el accountability, lo que sea auditable y todo lo que es la implementación. Por otro lado, en lo que son los casos de uso, me interesa destacar lo que es, por ejemplo, el Plan Ceibal, que es un plan que nosotros llevamos adelante desde el año 2007, el cual comenzamos universalizando el acceso a todos los estudiantes de las escuelas públicas de una laptop y de un acceso a Internet, y también a los maestros. Y ese plan ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque en todo lo que es el ecosistema no basta con una acción concreta, sino que tenemos que hacer muchas en paralelo. Entonces, universalizamos el acceso a los dispositivos y el acceso a la conectividad. Ahora estamos trabajando para hacer una educación más a medida, haciendo un análisis de los datos. Y para eso estamos utilizando inteligencia artificial. ¿Tiene riesgos? Sí, tiene riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo que estamos identificando? Sin duda el tema de la privacidad, sin duda el tema de los sesgos y perpetuarlos. Pero para esto tenemos que avanzar, poder identificar los riesgos y trabajar sobre los mismos. También tenemos aplicabilidad de la inteligencia artificial en lo que es la seguridad. Por ejemplo, en lo que es la vigilancia para fomentar que en los deportes no haya actos de violencia. ¿Hay riesgos? Hay riesgos. ¿Cuáles vemos? Que se empiecen a hacer profiles de lo que son determinadas personas, que se pueda afectar lo que es la privacidad, la seguridad, o que haya un mal uso de esos datos. También vemos aplicabilidad en los sistemas financieros. ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a que haya mejores decisiones en tiempo real y haya un mejor uso de los recursos. ¿Hay riesgos? Sí hay riesgos. ¿Cuáles son? Que estar seguros que hay transparencia, que esos datos no son vulnerados, que no hay quiebres de seguridad.
Por otra parte, también lo que es el riesgo de saber que las decisiones que se están tomando son justas. Y ahí vemos lo que es la importancia de la transparencia y que se puedan auditar los algoritmos y las decisiones que se están tomando. Por otra parte, también vemos utilidad en la medicina. ¿En qué? Por ejemplo, en lo que es poder predecir enfermedades, así como poder buscar mejores tratamientos. Los riesgos, sin duda que estamos hablando de información sensible. ¿Y qué pasa? Esta información, hay un quiebre de seguridad y llega a manos donde no tendría que llegar, ¿verdad? Se puede afectar de gran manera la seguridad y la privacidad de las personas, así como también se puede llegar a afectar en lo que es la discriminación. Por otra parte, también vemos utilidad en lo que es la producción, por ejemplo, en la agricultura. Utilizando drones, utilizando sensores, podemos hacer un seguimiento y una mejor utilidad de los datos. ¿Qué nos permite? Nos permite predecir, nos permite tomar decisiones más inteligentes, haciendo un mejor uso de los recursos. ¿Riesgos? También tenemos riesgos. Por ejemplo, la calidad de los datos. Como ven, hay muchos usos, esto lo que hice ahora fue un mero título de ejemplo, y tenemos riesgos. Lo fundamental es identificar esos riesgos y trabajar en ellos. Un aspecto esencial en todo esto es que nosotros, así como en el 2020 hicimos la primera estrategia nacional de inteligencia artificial, actualmente estamos trabajando en actualizarla para que la nueva se base en los estándares internacionales al tiempo que no solo se base en lo que es el sector público, sino que incorpore el sector público y el sector privado. Y además nos parece fundamental trabajar en paralelo en una estrategia nacional de datos, así como también lo estamos haciendo en una estrategia nacional de ciudadanía digital y en una estrategia nacional de ciberseguridad. Muchísimas gracias. Okay, thank you so much. Thank you. Yes, and also for many examples, so appreciate that. I'd like to turn to our other panelists. So Minister Theophilus, if you could, one example of the good and the bad as you see it in Namibia. Yes. Thank you so much, Robert, and I'm very happy to be on this panel with Niraj and Mercedes, especially looking at that AI or AI developers could either be good or bad. And that's the dilemma with innovation, new technology, new and emerging technologies. That use case scenario would be that anybody who has good or bad potential can have access to them. AI for good, a Namibian case scenario, we have such a large country with such a small population. Namibia has 3 million people and a land mass size of about 825,000 square kilometers, which means that services across the country can be quite expensive to expand. And this requires a lot of investment. This requires a lot of input in terms of where do you actually then get the best outcomes where you put your dollars. I can give a sector of health, for example, where we try our best to actually localize health services, but many a times you do not necessarily know where you need to put a dialysis center depending on the need, or put a cancer ward as a priority, a particular health facility, and all over in many other areas of health, we face the same situation. But with data collection and the necessary data, either during a census or during routine ways of collecting data in other ways, we're able to then prioritize the best places to put the necessary services depending on the need, saving lives, saving money in terms of investment, but also ensuring that the healthcare system actually functions as it's supposed to do. Secondly would be around education as well. We see that we have various sectors in which where we need capacities to build in our country, but many a times we do not have the right data to actually determine which industries would need the labor force in the next 3 to 5 years, and therefore we need to train students right now and prioritize those academic programs at university level. So we find ourselves
3, 5 years later, actually having a shortage of X, Y, Z specialties because we didn't have the data 3 or 5 years ago to actually plan in time for those skills. So we're looking at AI to try to bridge that effort so that we're able to train the necessary students in the necessary skills that we'll need in the industries of the future. And of course, on the other side of the coin, the same is true. Namibia, for example, today records around 2.7 million cyber attacks, especially in the financial sector. And this is because, one, we don't have the capacity in terms of digital literacy among our citizens to actually train them to protect themselves online. And we cannot reach every single person because there are barriers in terms of distance, barriers in terms of rolling out facilities for them to get trained. We can find better ways to do that with the support of programming that responds to people in their vernacular languages that they can understand in order to be able to learn the skills to be safe online. And I think AI can be that bridge builder to ensuring that government reaches people, that they have the right information, that they're able to get the necessary capacity building and skills, but also to ensure that our sectors, whether health or education, is able to respond to the outcomes necessary, results of a healthy and productive nation, once we know where to actually focus our investment as a state. Thank you. Thank you very much. Yes. Secretary Verma, the floor is yours, an example of where it's a force for good and an example of where it's a risk requiring governance. Thank you. I would just, before that, I would mention that there is a recent study which says that in India, AI will boost its GDP by 2030 up to 360 to 460 billion. So this is the positive side of AI. So I'll share one use case where AI has been very good. We have a UPI system, mobile-based payment system, where eKYC is done increasingly through AI. Last year, approximately 300 billion transactions took place, and the total amount involved was $2 trillion. So this is transaction. If you go to India, you'll find that poor people in rural areas, those who are selling vegetables, there is a complete digital divide. There was earlier, but now they have got UPI and they are making payment. You can make payment through digital UPI. So this is a great thing which is happening in India. One bad thing which is that increasing cyber attacks and cyber crimes in India, it has been a very, very widespread now. We are getting calls both emerging inside India and outside India. We have taken steps in Department of Telecommunication. We have started a portal called Sanchar Sarthi, and we have an app which is Astra. So I'll share the magnitude of problem. In last 3 to 4 months, we have disconnected 6 million SIM cards because of cyber attack. Many of them were already, and many of the SIMs are not there. They are using IVRs and all that. So this is the problem which is emerging out of here. Thank you. Thank you very much. I want to follow up actually with one question for you on the regulation of larger models, because according to press reports, in India, there has been, I think, a new approach of requiring the very largest models to receive permission from the government. I'm reading press reports here, so I'm also asking you, this is also a question, but the very largest models to receive permission from the government prior to deployment, which seem to represent a bit of a change from a kind of hands-free policy when it comes to regulating the largest AI models. So I wanted to ask you about that and how you see the regulation of the largest models. I couldn't get you, permission for what? Asking? For deployment of the largest models, the largest AI models. I'm not aware of this, where there's a, but yeah, I'm not aware of it. That's fair. I sort of apologize. I was just very interested in this, but there's some really interesting articles, and I'd be happy to send you later. But I apologize for pursuing this interest. Actually, what I want to do now is turn to international governance, I think. So if I could, Minister Theophilus, what approaches
to international governance do you find most appealing, including the ones that we heard about earlier today, and in general, which path should we be pursuing? Okay, so from our national perspective, I think as governments, we see that many times many frameworks come up from multilateral organizations, different kinds from either the United Nations or other, state actors or non-state actors that feel that, this is the way to go, this is the governing framework you should follow as a state, these are the principles you need to adopt, follow these guidelines. And for many a times, it's quite confusing. You have some guidelines from a regional level, then there'll be another one at the continental level, then others at an international level. And from our perspective in Namibia is that we look at the African proverb that says, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. And looking at that, we want to see there to be some consensus around a governance framework that works majority for everybody with, common principles or common values. Of course, there are questions about whose principles and whose values we're adopting, but there must be a way in which we can all come to common ground. And once we take that approach, I think it becomes easier for national states and national governments to look at that governance framework and tailor-make it to their own country. Because I know that as Minister of ICT, I do not want to reinvent the wheel or feel pressure that I need to jump onto a particular framework for the fear of being left behind. If anything, I want to actually be rest assured that this framework is something that for user case usability in my country would actually make sense, that we would be able to adapt at the pace at which our country is at, because the reality of the fact is that we are not all at the same level in terms of, whether it's connectivity, affordability of devices, capacities in our countries, frameworks, regulations, or laws, legislation. So everybody is working towards, adapting to AI models at their own pace. But there must be some commonality in which everybody can agree to, so that we can limit the risk, cross-border risks, but also allow governments to be able to, especially governments of the global south, be able to take a governance framework that fits their user case for their citizens, that also makes sense at the level where they're at. So I think that is the approach we'll take from an African state in the global south. Thank you. Thank you so much. So I'd like to go to ask the same question to Ms. Falco. Which approaches are the most appealing? Of course, creo que depende por supuesto, de las particularidades que cada país tenga, ¿verdad? En el caso de Uruguay, como les comentaba anteriormente, nosotros comenzamos teniendo una estrategia propia, es inteligencia artificial, que la hicimos en el año 2020. Luego seguimos lo que fue la evolución de las discusiones internacionales, lo que fue la recomendación de la UNESCO, así como también lo que fue ahora la resolución que se adoptó en el año 2024. Entendemos y reconocemos que la inteligencia artificial es muy importante. Consideramos que la base tiene que ser respetar los derechos humanos, así como la ética, al mismo tiempo que tenemos que promover la innovación de una manera segura. En este sentido, nosotros, siguiendo lo que son las recomendaciones que realizó la UNESCO, hicimos una evaluación de la situación en que nuestro país se encontraba. Vimos que había muchos aspectos en los que estábamos muy bien posicionados, como podía ser la regulación que tenemos a nivel de protección de datos personales y el hecho de ya encarar el análisis de la inteligencia artificial junto con los datos, pero también teníamos muchos aspectos sobre los cuales teníamos que trabajar. Por ejemplo, incluir también al sector privado y también trabajar en lo que es el desarrollo de talentos y de capacitación en lo que es la población. En este sentido, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, comenzamos un nuevo proceso. ¿Y en qué consiste? Aprobamos una ley nacional en la cual se le encomendó
a una agencia nacional, que es la Agencia Nacional que trabaja en lo relacionado a lo que es la sociedad de la información, a que realizara una nueva estrategia incorporando los estándares internacionales y que también participaran activamente tanto el sector público como el sector privado. En ese sentido, se llevaron adelante varias reuniones, varias mesas de trabajo, en las cuales participaron más de 400 personas relacionadas con diversos actores del ecosistema. Teníamos la academia, teníamos sociedad civil, diversos representantes de los gobiernos, de diversas agencias, de diversos ministerios y demás. Y de todo eso se hicieron propuestas y se está trabajando en base en eso a actualizar la estrategia nacional. Por otra parte, también se le pidió a esa agencia que, trabajando junto con la Unidad Reguladora de Protección de Datos Personales, realizaran recomendaciones al Parlamento para que considerara si era necesario aprobar una ley, la cual se basara en los principios establecidos en la recomendación de la UNESCO, como podía ser la equidad, la transparencia, la no discriminación, la responsabilidad, que se pueda auditar, entre otros ejemplos. En base a todo esto, también se hizo énfasis en la importancia de avanzar en paralelo en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial junto con la Estrategia Nacional de Datos. ¿Por qué? Porque, como sabemos y comentábamos anteriormente, en los diversos casos de uso, en general, los riesgos suelen presentarse muchas veces por lo que es la protección de datos, sobre todo lo que son los datos personales, la posibilidad que los mismos no se utilicen como la norma establece, ya sea por la conservación, ya sea porque puede haber quiebres de seguridad, ya sea porque son datos sensibles o confidenciales que tengan que tener un tratamiento especial, ya sea porque puede llevar a lugar a discriminaciones porque se siguieron determinados sesgos que no se advirtieron anteriormente, entre otros varios ejemplos. Entonces, entendemos que es bien importante tener estas consideraciones. Entendemos también que el tema de la interoperabilidad y la importancia de que haya estándares internacionales es muy importante y ayuda muchísimo a los países para poder tener una base común sobre la cual trabajar. En este sentido, de nuevo, creo que es bien importante el trabajo internacional y también el trabajo que vayamos realizando a nivel nacional, así como poder aprender unos de los otros y, en definitiva, trabajar todos juntos para que la inteligencia artificial se pueda seguir desarrollando en todo el mundo, que haya casos de uso que nos ayuden a promover la innovación, que cada vez podamos llegar más lejos, que tengamos más oportunidades, más desarrollo productivo y sostenible en nuestros países, al tiempo que podamos tener un control de lo que son los riesgos, atendiendo siempre lo que son la protección de los derechos humanos y la ética. Muchísimas gracias. Thank you. I'd like to turn now to Secretary Verma and ask what approaches you favor, and also ask you about the Global Partnership on AI, of which India is the chair in 2024. And for those of you who don't know, GPAI, as it's called, is a multi-stakeholder initiative with 29 member countries, and reportedly France, which is the convener of the next AI Action Summit, is interested in exploring further what could be done with the GPAI process. So I'm wondering if you could comment on how you see GPAI creating positive outcomes, as well as what is appealing to you in international governance broadly. I think that GPAI is going to be very important because this is an area where the action has to be a collaborative action. In India, we have, in pursuance of that, NITI Aayog, which is a planning commission. It has set up India AI mission, and this mission is looking at various aspects like AI in governance, AI in IP and innovations, AI in computer system, and data for AI, skilling in AI, and AI ethics and governance. We have a department which is which deals with IT, and AI is
anchored there, but all other departments are involved in various use cases of AI. So I feel that, because ultimately what framework we have and how we can minimize the risk and maximize the benefit out of it, this collaborative approach is going to help India and the nations together. Great. Thank you very much. I think we have just a little time for one last question. And there's been some discussion of the AI Safety Institute, so I thought maybe that would be a really interesting thing to get all of your views on. Somebody just a little while ago on this stage suggested that it was very important for all countries to stand up an AI Safety Institute. And I think what I want to ask is not so much that, but the question is how you think about the interaction between your governing approach and the safety institutes, which now I think there's some talk about creating more of a network of safety institutes. So what plans do you have for interacting with that network? How do you think about it? Maybe we could start with Ms. Falco. Bien. Nosotros vamos a basar en lo que son los estándares internacionales. Ayer tuvimos un panel, por ejemplo, que estábamos hablando, que estaba el representante de ISO, y hablaba justamente de lo que eran los estándares, y justo estábamos conversando de lo que era la importancia de los balances, ¿verdad? El balance entre lo que son el respeto a los derechos humanos con también promover la innovación. Y relacionábamos esto con el tema de los estándares también. ¿Cómo entran los estándares en este balance tan complejo? O sea, todos sabemos que generalmente este balance o esta necesidad de, por un lado, promover la innovación, porque la innovación viene en definitiva a buscar atender necesidades sociales, culturales y económicas de nuestros países, nos ayuda a desarrollarnos, a tener una mayor investigación, un mayor desarrollo y demás, lo cual por supuesto nos ayuda a tener un desarrollo sostenible. Pero también eso tiene que ir acompañado en lo que es un análisis de los riesgos, de lo que hablábamos anteriormente. Y esos riesgos principalmente pueden estar, lo estamos viendo, en lo que son los derechos humanos. Los estándares nos ayudan tanto a los que tenemos que regular, como a los policy makers en general, así como también a las empresas a la hora de desarrollar, tener referencias, tener normas que los ayuden a seguir unas líneas que en definitiva les simplifica el trabajo a todos, nos ayuda a universalizar el conocimiento de una mejor forma y sin duda que para esto, a la hora de hacer los estándares, es bien importante la participación de los técnicos, de los expertos, así como los diversos actores del ecosistema, para que justamente cuando una vez que se aprueben, se reflejen en la mejor forma posible lo que todos necesitamos, que es seguridad y reglas claras. Muchas gracias. Thank you so much. And we just have a couple of minutes, so I have to ask you each just to say 1 minute, if you wish to, about your view on the AI Safety Institutes and as a network, please. Well, I think I want to provoke some thought. Just even the wording AI Safety Institute already presumes that there's some threat as opposed to looking at the positive side of things. So maybe let's scrap the safety and just say AI Institute as opposed to presuming that AI, primarily and at the core is a threat. But secondly, from a country like mine, 3 million people, we do not have the luxury of having an institution for everything. We don't have endless resources to do it. It would require a lot of investment. We have to leverage on existing infrastructure and existing institutions. So from our perspective, we would rather have something that, as a department or another form of forum in an existing institution to take up that role. We did it with the CERT around cybersecurity. We're considering doing it in terms of our data protection. So for countries like ours,
it rather than becomes just a function in an existing institution to support the roll around, whether it's a governance framework, legislative frameworks, standards for an existing institution already in the country. Thank you. Yeah, thank you so much. Yes. I think that it is a good idea to have AI Safety Institute because my country is a big country, there are a lot of startups, and there would be some safeguards, their guidelines, and they would follow that. And it is also, while we do that, there is a standards getting set up. We will also learn in what direction we should go and what is going to be, we would be able to minimize the risk and maximize gain. Thank you. Thanks so much. Please join me in thanking this panel. Thanks a lot.